IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. A veces todo empieza con cosas pequeñas. Un niño que no responde cuando lo llaman, una niña que se incomoda muchísimo con ciertos sonidos, una familia que siente que algo es diferente pero no sabe cómo explicarlo. Y mientras aparecen preguntas, también surgen comentarios como «ya hablará», «todos los niños son distintos» o simplemente necesita más disciplina. Entonces empiezan las dudas, la búsqueda de información y un camino que puede ser confuso al inicio. Por eso, hoy queremos abrir un espacio para conversar de manera cercana y clara sobre el autismo, entender un poco más de qué se trata y resolver algunas preguntas que muchas personas se hacen alrededor de este tema. Y para eso nos acompaña Julie Ruano. Ella es psicóloga especialista en neuropsicología infantil, magíster en asesoría familiar y docente de la Fundación Universitaria San Martín. Julie, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un espacio muy importante y valioso para abordar este tema que tantos mitos, confusiones y temores generan. Entonces, gracias por la invitación y por abrir las puertas del Instituto Departamental de Salud en estas estrategias que seguramente van a impactar en las necesidades e inquietudes que tengan las familias con un integrante que viva este tipo de diagnósticos. Así es, y para que todos hablemos el mismo idioma, hoy no solo se dice autismo, sino trastorno del espectro autista. ¿Por qué esa palabra espectro y a qué nos referimos cuando hablamos de autismo? Hablar de autismo inicialmente nos debe llevar a comprender que el autismo es una condición de neurodesarrollo que influye en la manera en que una persona se comunica, interactúa socialmente, procesa la información y percibe el mundo. En ese orden de ideas, entonces, el espectro quiere decir que cada persona autista es diferente. Algunas pueden tener dificultades en la comunicación, es decir, aspectos relacionados con lenguaje y que ello afecte su proceso de interacción social y este síntoma esté mucho más enfático, mientras que otras pueden ser muy autónomas y presentar habilidades específicas muy desarrolladas. De acuerdo al DSM-5, el Manual Organización de Trastornos Mentales unificó este diagnóstico con los otros que antes aparecían separados. Antes hablábamos de trastorno autista, de síndrome de Asperger, de trastorno desintegrativo infantil, de trastorno generalizado de desarrollo no especificado, pero actualmente el DSM-5 lo unifica, hablando de espectro autista, teniendo en cuenta de que cada persona con este trastorno puede tener síntomas diferentes. Y eso es algo muy importante que tenemos que comenzar a sensibilizar porque esas diferencias son las que nos permiten generar tratamientos e intervenciones oportunas. Cuando llega el diagnóstico, muchos padres se preguntan si hicieron algo mal, de pronto en la gestación, en el proceso del embarazo. ¿Qué sabemos hoy sobre las causas y es algo genético o tiene que ver con el entorno? La evidencia científica actual nos muestra que el autismo tiene un origen multifactorial, donde existen fuertes bases genéticas y neurobiológicas. Cuando aparece este tipo de diagnóstico, generalmente las familias o los padres de familia comienzan a sentir culpa porque piensan que algo hicieron mal durante el proceso de gestación, con el consumo de algunos alimentos, con la medicación, ¿sí? Pero realmente se les hace un llamado a la tranquilidad y a la calma porque el autismo tiene muchas bases multifactoriales, ¿sí? Puede incluir algunos factores prenatales o perinatales, pero es fundamental aclarar que el autismo no es causado ni por la crianza, ni por el efecto de los padres, ni por las vacunas, ni por medicamentos, ni por falta de atención durante la gestación. Es una condición que está dentro del desarrollo neurológico del niño y prácticamente esa condición, esa característica de funcionamiento del cerebro es particular, es peculiar y necesitamos brindarle más bien una atención, un acompañamiento y un tratamiento para que ojalá ese niño, esa niña logre ser funcional. Realmente es importante diagnosticar, pero más que revisar la causa es cómo vamos a acompañar a ese niño porque esta condición o esta característica de su cerebro lo va a acompañar a lo largo de toda su vida.
¿Y cuáles son esas conductas o formas de comunicarse que nos indican que un niño percibe el mundo de forma distinta? Por ejemplo, consultando en internet me encontré que algunas personas con autismo evitan el contacto visual, tienen intereses repetitivos o la forma de jugar es diferente. ¿Nos puede explicar un poquito ese tema? Hay muchas conductas que indican que un niño autista o como un niño autista o con un diagnóstico de espectro autista está identificando el mundo, ¿sí? De hecho, las primeras señales aparecen en la forma como se comunica e interactúa. Entonces el niño, por ejemplo, no responde al nombre, se le dificulta hacer contacto visual o hay menor contacto visual. Si yo lo llamo, es como si fuese sordo, como si no me escuchara, pero yo sé que no tiene sordera, sí, pero realmente está ensimismado. Dificultad para compartir intereses, es una niño o niña que le gusta jugar solo, permanecer solo, sí. Lenguaje diferente o tardío, movimientos repetitivos que a veces van apareciendo con el tiempo, sí, generalmente el movimiento de las manos, el movimiento a veces de la cabeza, ¿no? Que hace que tengamos como inquietudes frente a esa condición. Caminar también de puntas, sí, a veces los niños suelen caminar de puntas, pero estos movimientos, como muy bien lo indico, tienen que ser repetitivos y por una amplia condición de tiempo. A veces los papás llegan y me dicen, es que últimamente lo está haciendo y apenas han sido 2 manifestaciones. No, tiene que ser constante y que debe haber una evolución en tiempo bastante amplia, ¿no? Necesidad intensa de rutinas, es decir, que el niño ante un cambio de una rutina, por ejemplo, a la hora del jardín, lo voy a dejar, lo baño, lo cambio. Si yo de pronto cambié un poco de esa rutina, el niño comienza a entrar en crisis. Entonces miramos que a ellos se les dificulta tener esa flexibilidad cognitiva. Entonces hay que anticiparlos y decirle, mira, hoy nos vamos a ir por otra ruta, hoy te voy a llevar al jardín con este vestido, no vas a ir con la sudadera, porque a veces esos cambios de rutinas pueden generar a veces colapsos emocionales porque son bastante estructurados en su orden, ¿sí? Tienen intereses muy específicos también, por ejemplo, hay niños que se interesan por fechas de calendario, a veces por eso a los niños autistas se los habla como pequeños superhéroes, porque desarrollan unas habilidades muy específicas. Por ejemplo, en mi consulta particular tuve un niño que se aprendió todas las capitales del mundo y era un interés bastante evidente, ¿no? Y tenía sus mapamundis y tenía sus libros y tenía sus cuadernos porque desarrollan unas prácticas muy enfáticas, su memoria realmente está muy elevada, ¿sí? O, por ejemplo, con intereses de carros o había un niño que desarrolló el manejo de fechas. Entonces había, tú le decías qué día va a caer el 11 de octubre del 2027, él sabía realmente cuándo iba a caer, cómo estaba organizado el tiempo. Son de esos intereses que desarrollan los niños autistas y que realmente nos sorprenda con esos intereses específicos que logran adelantar, ¿no? Y tienen maneras distintas de jugar, ¿no? Entonces generalmente juegan solos, los pequeños les gusta hacer muchas filas de juguetes, hay niños que hacen hileras muy amplias de carros o de cubos o juntan las cosas por colores, ¿sí? Entonces es muy importante que los padres presten atención cuando estos síntomas sean muy repetitivos, muy marcados. Podemos estar pensando entonces en evaluar si el niño hace parte tal vez del espectro autista. Muchos padres notan estas cosas, pero no saben si es normal, digámoslo así, o si deben preocuparse. ¿A qué edad empieza a ser evidente estas señales? Y si una familia tiene la duda, ¿cuál es el paso a paso para obtener un diagnóstico profesional y seguro? Muchas señales comienzan a observarse entre los 12 y 24 meses, ¿no? Como neuropsicóloga, generalmente comienzo a diagnosticar a los niños a partir de los 3 añitos, donde ya podemos mirar unos síntomas un poco más evidentes. Sin embargo, hay familias que son bastante juiciosas, bastante rigurosas en ver la evolución del niño y entre los 12 y 24 meses podemos comenzar a ver síntomas que de alguna manera nos den un signo de alerta, ¿no? Entonces, algunos de ellos son poca intención comunicativa, la hipersensibilidad sensorial, es decir, que
porque les molesta mucho los ruidos, algunas texturas. Hay niños, por ejemplo, que se molestan con las etiquetas de la ropa, lo que para nosotros puede ser muy común, a ellos les molesta y a veces los papás no entienden por qué el niño se siente irritable y es precisamente por algunas texturas de las prendas de vestir o por los ruidos de la licuadora, o por el ruido del camión de la basura o por el ruido del televisor o por ciertas imágenes. Tenía un niño autista que tenía hipersensibilidad al televisor. Cuando se pierde la señal y aparece esa imagen como de que se fue la señal en blanco y negro y el ruido, y le generaba inclusive, aparte de molestia, incomodidad y temor. Entonces, cuando eso realmente es reiterativo, comenzamos a mirar pues que esas señales pueden estar asociadas a un trastorno o un espectro autista. Ausencia de balbuceo, es decir, que hay un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, no todo niño con retraso de desarrollo tiene autismo, pero sí un niño que de pronto tenga hipersensibilidad y aparte de eso tenga un retraso en el desarrollo del lenguaje, pues evidentemente podemos ya estarlo asociando porque ya me va cumpliendo dos criterios: dificultad para señalar o escasa interacción social, es decir, que el niño no le gusta entrar en contacto con otras personas. ¿Qué debo hacer? Inicialmente asistir médico especialista de cabecera, que es el neurólogo pediatra, que realmente él es quien va a hacer una primera valoración, un primer tamizaje, pero se tiene que acompañar de otras especialidades, ¿no? De otras intervenciones clínicas, porque este espectro requiere una atención interdisciplinaria, como neuropsicología, fonoaudiología, terapia ocupacional e inclusive aquí me parece muy importante el tema de pedagogía, ¿sí? Hay muchos maestros que ya tienen sus especializaciones y maestrías en educación inclusiva y miro que los resultados son mucho más efectivos cuando los niños a temprana edad, desde la parte pedagógica también, cuentan con un muy buen maestro que sepa cómo enseñarles de acuerdo a su condición de neurodesarrollo. Algo que marca mucho el día a día es cómo sienten el mundo, ya que usted, como nos mencionaba anteriormente, un ruido o una etiqueta en la ropa puede para ellos ser insoportable. ¿Cómo explicar esa sensibilidad y por qué a veces termina en una crisis o en un colapso emocional? Sabemos que el trastorno del espectro autista tiene un síntoma que es la hipersensibilidad sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Que su cerebro está procesando la información de manera distinta. No lo hace de la manera como lo hacemos nosotros, que si llega un ruido nosotros lo podemos regular, o si hay una textura de pronto nosotros lo manejamos, como que tenemos un umbral de tolerancia. Los niños no. Los niños, debido a esa condición de su cerebro, cuando reciben demasiada información al mismo tiempo, genera una sobrecarga sensorial. Y esto quiere decir que el niño no está logrando, el niño con espectro autista, con esta sobrecarga que todos a veces la recibimos, tiene poca capacidad para el manejo de esos estímulos. Entonces ahí aparece la crisis, ¿no? Y se presentan sus colapsos que generalmente se confunden con pataletas. Entonces es una pataleta, el niño ya está gritando, el niño está llorando porque la reacción a esa hipersensibilidad son gritos, generalmente se tapan las orejitas, comienzan a dar pataditas o comienzan a tener movimientos como de meseo, reiterativos, de aislamiento, ¿sí? Y entonces a veces los papás lo confunden con pataleta y pueden venir regaños, pueden venir también estrategias de corrección no tan asertivas y eso hace que se agrave la condición. Muy importante tu pregunta porque realmente con los niños de espectro autista no solamente padres, sino cuidadores y maestros debemos tener muchísimo cuidado con este síntoma de la hipersensibilidad para poder acoger de pronto un modelo de atención o de ambiente pues mucho más favorable para ellos y si se presenta ese colapso pues desarrollar estrategias pertinentes que nos ayuden a calmar al niño sin que se le agrave la crisis. Y cuando llega esa crisis, el entorno suele entrar en pánico. ¿Qué recomendaciones prácticas nos da para manejar esos momentos y cómo podemos cuidar su entorno para que se sientan seguros y tranquilos? Efectivamente, los cuidadores, los padres de familia, los profes entran en pánico y prácticamente desesperación y entonces ahí es donde cometen errores, ¿no? Que generalmente es a veces tomarlos a la fuerza, buscarlos calmar, hay papás que se los llevan y les comienzan a hablar, no, el niño no va a comprender, ¿no? Entonces la primera recomendación es que el adulto que va a regular al niño que está en ese colapso tiene que estar tranquilo. Generalmente una de las estrategias que yo más recomiendo es el niño se tranquiliza mucho con
meseo. Hay que buscar el acercamiento y colocarlo sobre las piernas y comenzarlo a mecer y acariciarlo y buscar que el niño entre en regulación a través de ese contacto tranquilo. El adulto tiene que entrar en una condición emocional de regulación para que transmita esa seguridad y prácticamente disminuir los estímulos que están generando ruido, los que generaron de pronto hipersensibilidad, los que generaron incomodidad, evitar que las personas hablen mucho al mismo tiempo, en ocasiones si es necesario que el niño esté solo con el cuidador principal, usar frases muy cortas y tranquilas, o sea, no comenzar a dar discursos amplios porque el niño no lo entiende, entonces se puede decir tranquilo, pasó, hasta que el niño vuelva a entrar de pronto en su regulación, ofrecer un espacio seguro y sobre todo evitar castigos físicos, evitar gritos, evitar contactos físicos fuertes que lleven al niño o a la niña a desarrollar de pronto conductas más agresivas, porque si un papá, un cuidador o un profe lo ataca, él se va a defender o él va a reaccionar de una manera más desproporcionada. Entonces, ante ese colapso, sí tenemos que mirar qué es lo que está generando esa inestabilidad, quitarla, si es la etiqueta, si es el ruido, si es una textura. A veces los niños entran en frustración o entran en esta incomodidad. En el jardín, por ejemplo, trabajan con slime, trabajan con plastilina, trabajan a veces con arena y esas texturas a veces no son de agrado y ahí pueden entrar en colapso. Entonces quito ese estímulo y genero un escenario de calma y de tranquilidad para el niño. Hablemos de los cuidados, ya que no solamente son médicos. ¿Cómo logramos que los profesores y el resto de la familia entiendan que esto no es un problema de comportamiento, sino más bien una necesidad de apoyo diferente? Sí, yo creo que aquí hay varias cosas por hacer, ¿no? Creo que todavía desde mi práctica profesional nos hace falta mucho trabajo en educar a nuestros pedagogos, a nuestros maestros en las diferentes instituciones públicas y privadas de los diferentes niveles, desde preescolar hasta inclusive niveles superiores como la universidad, en lo que significa tener trastornos de neurodesarrollo. Específicamente hoy autismo, yo miro que hay mucho desconocimiento y hay mucha confusión y también hay una falta de acompañamiento para estos profesores, ¿no? Entonces, yo creo que una de las tareas retadoras que tenemos es ofrecer un muy buen proceso de formación a las instituciones educativas, a los maestros, para que conozcamos las diferencias sobre los diferentes trastornos del neurodesarrollo. Tener un niño autista en el aula no es fácil. En ocasiones, como lo he venido diciendo a lo largo de esta entrevista, cada niño autista es distinto, por eso es el espectro, ¿no? Y a veces se habla de autismo y dicen, no, pero es que este niño es autista y funciona y me sigue instrucciones y este niño también y no funciona, o sea, es los papás que no ayudan. No, cada niño autista es distinto y requiere, me atrevo a decir, un acompañamiento y una guía personalizada, porque tengo que reconocer cuáles son esas debilidades que el niño tiene, pero también sus fortalezas. Los niños autistas pueden aprender, los niños autistas pueden estar en aula regular. Lo importante es que se hagan esos procesos de acogida y de acompañamiento dentro del aula. De hecho, yo tengo muchos niños autistas que cognitivamente son muy exitosos, pero su dificultad está en que, por ejemplo, no pueden socializar, no pueden exponer, no pueden, si se les pide que hablen en público, que participen, se sienten atemorizados, se sienten aislados, no pueden trabajar en grupo, en equipos, porque les va mejor trabajando por sí solos. Tuve una chica que es pilopaga, que se ganó la beca de Pilo Paga y se fue a estudiar a medicina a una de las universidades más importantes de aquí de Colombia, y ella estaba diagnosticada en ese entonces con Asperger, y ya cuando llegó a octavo o noveno semestre, la universidad estaba como un poco en problemas, porque si es una niña bastante exitosa, es una niña que aprende todo, porque el examen de ella de ICFES fue fabuloso, un resultado pues bastante importante para Nariño, y se va a la universidad y resulta que fue avanzando en la parte académica, pero en la parte social estaba relegada. Y va a mi consulta porque ya iba a prácticas y ella no podía trabajar en equipos, no podía atender a usuarios. O sea, estamos hablando de una médico que supuestamente pues desde esta formación que tenemos debemos atender usuarios, debemos tener pacientes, pero ella no estaba
en la condición, no por disposición, sino que ella no tenía las habilidades por su espectro. Entonces se le hizo la valoración, a ella se le aplicó nuevamente una prueba de inteligencia, superaba, es una niña cognitivamente muy inteligente, un coeficiente intelectual prácticamente superando entre los 135 a los 140, pero con pocas habilidades sociales. Ella no hacía contacto visual, responde de manera limitada y definitivamente no era una niña que estaba preparada para consultorio. Sin embargo, ¿cuál fue la recomendación que hicimos desde el equipo de profesionales que la atendimos a la niña? Que la medicina no solamente se desarrolla en un consultorio. Este perfil de esta niña daba para trabajar en laboratorio, para que ella desarrolle proyectos tal vez dentro de laboratorios, que desarrolle de pronto aspectos un poco más científicos desde el área de medicina, y así se le hizo ese proceso en la universidad. Y miren que la universidad flexibilizó su currículo, flexibilizó sus estrategias de práctica para poder acoger a la niña y permitir que ella termine su formación como profesional. Aquí me surgió una duda y es, ¿una persona con autismo puede llegar a ser autónoma? O sea, a no depender de alguien más. ¿Eso es posible? Claro que sí. Las personas con espectro autista pueden llegar a ser independientes, ¿no? Ellos pueden estudiar, pueden trabajar, pueden formar relaciones, o sea, enamorarse, tener su familia, ¿no? Desarrollar todos sus proyectos de vida, ¿sí? Sin embargo, hay personas autistas que a lo largo de estos avances o de esta estructuración de su proyecto de vida, sí pueden requerir acompañamientos. ¿Sí? Por ejemplo, pueden requerir unos apoyos en la parte de socialización, ¿no? Entonces la pareja es el canal de pronto para ampliar esa parte social, ¿no? O para contar cómo es su diagnóstico y ser funcional o poder solicitar, por ejemplo, o aplicar a una oferta laboral. Entonces, el trastorno de espectro autista debe ser como una carta de presentación para la persona, pero no quiere decir que no vaya a poder ser independiente o no vaya a poder desarrollar su proyecto de vida, ¿sí? Y tenemos muchos famosos que están dentro del espectro autista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Leo Messi, el jugador de Argentina. Él está dentro del espectro autista, siempre lo han identificado como una persona apática, ¿no? Pero él, si ustedes se dan cuenta, cuando da entrevistas, él no logra hacer un contacto visual y no logra hacer un contacto emocional. Es una persona supremamente plana, no logra expresar emociones, no porque no quiera, no porque sea apático, no porque se crea el superior del mundo, sino porque realmente no logra entablar emocionalmente a nivel físico con las emociones. Sin embargo, miramos que es una persona muy hábil, su interés, ¿no? Su habilidad específica es esa inteligencia deportiva que él tiene, que pues es un as en el fútbol, pero miren, él tiene su familia, establece vínculos afectivos con su pareja, está haciendo su rol de crianza con sus hijos, ¿sí? Y accede a una vida funcional. Entonces, realmente hay muchos ejemplos. Cuando yo trabajo al menos con niños, les muestro muchos ejemplos de personas famosas que tienen también, están dentro del marco del espectro autista y que realmente pueden llegar a ser funcionales. Sin embargo, pues en algún momento puedan requerir acompañamientos, ¿no? Sí. ¿De qué depende de que esta persona pueda ser exitosa? Y eso sí va a un mensaje para padres, ¿no? Uno, la detección temprano, si así es muy importante que hagamos diagnósticos temprano, las intervenciones oportunas, ojalá desde la parte interdisciplinaria, fonoaudiología, terapia ocupacional, neuropsicología, son muy importantes. El acceso a la educación inclusiva, es decir, que sí hayan esas flexibilidades curriculares en los colegios para que les den la oportunidad a los niños de estar en aula regular y de avanzar y de aprender y de desde sus competencias y habilidades, pues, permitirles formarse y que tengan siempre acompañamiento familiar para que se les brinden esas oportunidades que pues todos los niños que no tienen el espectro pues lo tienen, pero no por el hecho de que tengan el espectro no lo vayan a merecer. Es realmente un mensaje de confiar en nuestros niños con este tipo de trastorno porque realmente pueden lograr cosas muy valiosas. Me parece supremamente importante lo que usted nos acaba de mencionar, ya que así desmentimos ciertos comentarios que surgen alrededor de este tema. Y es que las personas con autismo no pueden tener una vida normal. Y con lo que usted nos acaba de mencionar, podemos aclarar que sí es posible si se cuenta con un buen acompañamiento.
Hoy entendimos que hablar de autismo también es hablar de comprensión y empatía, que cada persona dentro del espectro vive el mundo de una manera diferente y que muchas veces lo más importante no es intentar cambiarla, sino aprender a entender sus necesidades y su forma de comunicarse. Doctora, gracias por ayudarnos a resolver tantas dudas y permitirnos tener esta conversación de una manera tan cercana y clara. Y gracias también a quienes nos escucharon. Si en tu familia o en tu entorno hay una persona con autismo, cuéntanos en los comentarios cómo ha sido esta relación y qué aprendizajes les ha dejado. Así seguimos construyendo espacios más respetuosos e inclusivos. Nos escuchamos en un próximo episodio del IDCN está contigo. Hasta la próxima.